siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Siguiendo con las historias basadas en hechos reales, pues vamos a seguir con Coraline de Neil Gaiman, que ya lo conocéis. Bueno, ha escrito varias cosas, de hecho tiene cómics y demás. Y la verdad es que la historia de Coraline pues obviamente está basado en su libro, que a su vez, bueno, pues está basado en una leyenda, mito, historia que le contaban a él en su pueblo natal, que es Haspir, en Reino Unido. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que por un lado, si buscas la historia real de Coraline, vas a leer en un montón de sitios que fue algo que le ocurrió a Neil Gaiman, que él fue el protagonista, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he buscado las entrevistas, he buscado varias cosas, y en todas partes dicen que no, que es una leyenda, mito, historia que se contaba, bueno, pues en su pueblo. Pero bueno, ahora luego cuando os cuente toda la historia os diré, pues aquí es donde dicen esto, aquí es donde dicen lo otro. Pero yo os voy a contar la historia real, realísima, mientras nos hacemos un make-up de Coraline con la paleta de Coraline. Y este mito, leyenda que hay en relación a, bueno, Neil Gaiman, en que está basada Coraline, bueno, pues es un pueblo donde, bueno, por lo visto la gente, pues es un pueblo pequeño, la gente está bastante unida y se conocen todos. La cuestión es que una mujer, se dice que una mujer mayor, una anciana, se mudó precisamente al pueblo con su nieta pequeña. Es verdad que los niños en este pueblo pues tenían la costumbre de, bueno, pues acampar en las afueras de las viviendas, porque estaba todo rodeado de bosque. Se dice que la abuela no dejaba que nadie viera a su nieta, pero se oía a la nieta llorar, se oía a la nieta reír y se oía por supuesto a la anciana pues cantarle una nana a la niña, se oía también cómo le hablaba, en fin, se oía, realmente sí se oía como que una anciana estaba con su nieta, porque oían tanto a la anciana como a la nieta. La cuestión es que, claro, nunca se veía a la nieta por ninguna parte. Y la anciana como que tampoco era muy, digamos, sociable, no hablaba con nadie, siempre estaba pues a sus cosas, como que no quería relación con el resto de vecinos. Y bueno, al ser una niña pequeña y ya tan anciana, pues pensaban, bueno, pues la niña tendrá que jugar, ¿no?, con otros niños y se tendrá que relacionar. Así que fue cuando se ve que se empezó a crear una especie de historia alrededor de la anciana, que no se sabe exactamente de dónde la sacaron, pero sí fue más o menos confirmada un poco por la anciana. Empezó a decir que la anciana no dejaba salir a la nieta porque resulta que había sobrevivido a un incendio. Es decir, se contaba que la anciana había llegado cuando se estaba produciendo un incendio en casa de su hijo, pero cuando llegó ya era demasiado tarde, tanto para su hijo como para su nuera. Pero escuchó a la niña llorar y dicen pues que la anciana se metió en el fuego y salvó a su nieta. Entonces, las teorías de por qué la anciana no dejaba que nadie viera a la nieta era que iban desde que podía ser que la nieta hubiera quedado totalmente desfigurada con unas quemaduras horribles en el incendio, por lo tanto una forma que tenía la abuela de proteger a la niña era pues mantenerla oculta, ¿no?, como para que no sufriera las burlas de otros niños o ese tipo de problemática. Esa es una de las teorías que tenía. La segunda teoría era mucho más fácil. Y es que la segunda teoría era que simplemente la anciana, pues claro, tenía, digamos, mucha sobreprotección en referente a su nieta. Tenía mucho miedo de que le pasara algo, o de que tuviera cualquier problema. Entonces la sobreprotegía y, por lo tanto, no la dejaba salir de casa sencillamente por este espíritu de sobreprotección. También se comentaba que la anciana era una bruja, porque claro, decían, esta mujer tan mayor, ¿cómo es posible que se metiera en el incendio y lograra salvar a su nieta? Y tampoco tuviera como grandes marcas ni quemaduras.
Era algo así como, ¿cómo es posible que ella haya sobrevivido, ¿no? Si realmente, pues su hijo y su nuera murieron y, en fin, era complicado de entender. Entonces se decía que hacía brujería y que tenía como el favor del diablo. La cuestión es que ya sabes lo que pasa, y es que cuando no puedes ver algo, pues más ganas tienes, pues de verlo y de saber qué es lo que oculta y qué tal. Entonces, como nunca podían ver a la nieta de la anciana, pues todo el mundo tenía muchísima curiosidad de verla. Pero sobre todo los que más curiosidad tenían eran los niños, que querían por narices ver a la nieta, saber cómo era, y bueno, también un poco ver la casa de la anciana por dentro. Entonces, como en los veranos tenían esta costumbre, pues de acampar en el vecindario, pero como un poquito alejado de las casas, pues decidieron acampar cerca de la casa de esta anciana, para así, pues a ver si eran capaces de ver a la nieta. Y acamparon fuera de la casa de la anciana y esperaron a que ésta, pues, a ver si salía a comprar como todas las mañanas, y entonces cuando saliera a comprar sería el momento en el que ellos aprovecharían para entrar dentro de la casa y, bueno, pues buscar a la nieta. Así que la anciana, pues como siempre, cogió sus cosas y se fue a comprar. Los niños se dieron cuenta y dijeron, vale, es el momento. Así que decidieron, pues eso, entrar en la casa mientras la anciana no estaba. Aquí es cuando se dice que uno de esos niños era Neil Gaiman y que por eso el Coraline estaría basado en una experiencia que le había pasado al propio autor, pero esto es totalmente falso, ¿vale? Él no estaba, esto fue una leyenda que le contaban a él y pues que bueno, que él aprovechó para poder escribir Coraline. Una vez que la anciana se fue, como os digo, pues los niños entraron en la casa, colándose por una de las ventanas. Empezaron a recorrer la casa y se daban cuenta pues que no se oía ninguna niña, no se veía ninguna niña, no se veía absolutamente nada, estaba todo muy en silencio. Uno de los niños entró en un cuarto, pero que era el cuarto como de un bebé, lo cual, claro, les extrañaba porque ellos habían oído a una niña más grande, además de que por edad tenía que ser una niña más grande. Entonces, como que no cuadraba ese cuarto con la supuesta edad que debía tener la niña que se supone que cuidaba la anciana. Cuando se pusieron a investigar el cuarto, pues se dieron cuenta que en la cuna estaba el cadáver de una niña, pero los ojos eran botones y la boca estaba como cosida. Los niños salieron súper mega asustados y entonces fueron y se dejaron a los padres. Detuvieron a la anciana porque no estaba bien. Y es que lo que había ocurrido era que la anciana efectivamente se había dado cuenta de que había un incendio. Había entrado en la casa, pero cuando llegó era tarde, estaban todos muertos. Entonces se llevó el cadáver de su nieta, que por cierto estaba totalmente carbonizado, y le puso pues los botones y le cosió la cara. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como os dije, decían que era una bruja. Pues cuando levantaron la casa se dieron cuenta que dentro de la casa había varios cadáveres de niños. De hecho, niños que habían desaparecido hace relativamente poco. Era algo extraño porque en ese pueblo pues nunca había ningún tipo de problema, ni... ¿sabes? O sea, siempre era muy tranquilo todo. Pero sí es verdad pues que a partir de la anciana hubo un par de desapariciones. ¿Qué decía la anciana una vez fue ingresada y tal? Bueno, pues ella lo único que decía es que necesitaba su muñeca, que era el cadáver de su nieta. Porque por lo visto ella decía que había hecho una especie de ritual por el cual conseguía meter el alma de su nieta en esta especie de muñeca. Así que solo preguntaba por la muñeca, solo quería saber acerca de la muñeca. De hecho, se dice que estos cadáveres de niños desaparecidos que había era porque ella ya había intentado hacer este ritual con otras personas, pero que evidentemente no había salido bien. Y como veis, pues bueno, se puede coger las referencias no solo de la muñeca con los botones, sino también la bruja que quería niños para algo. Bueno, pues ya sabéis para qué. Según la historia original, querría a los niños para poder volver a poner el alma de su nieta en la muñeca
cadáver que había recogido de esta y así pues poder recuperar aunque fuera a su nieta. Así que esta sería la historia real de Coraline, que como os digo no sé si es un hecho real o no, porque lo único que dice Neil es que bueno, era algo que se solía contar en su pueblo, pero que como os digo pues era una leyenda, pues que se solía contar eso en los campamentos que ellos hacían de noche y tal. Era la historia que se contaba. Si veis, la verdad que tiene mucho de Coraline. Y también es verdad que están diciendo que van a hacer una segunda parte de Coraline. No lo sé. Lo que sí sé es que en ningún momento Neil fue parte de la historia. Él no la vivió. Y simplemente es algo que a él le contaban. Y por lo tanto fue en lo que se inspiró. Y bueno, hasta aquí la historia de Coraline. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes realmente es porque tú no quieres. También me puedes seguir por mis redes sociales, puedes hacerte miembro del canal por 0,99, disfrutar de contenido exclusivo y ayudarme a mí particularmente a que siga creando más y más contenido. Y también puedes tener un detalle con el super gracias, que es aquí debajo un corazón con el símbolo del dólar. Comparte, me gusta, suscríbete, coméntame, que los comentarios me dan la vida, y espero que estéis disfrutando de este mes de Halloween, que todavía no ha terminado, todavía tenemos muchas más cosas que contar y muchos más que investigar. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.